Señoras, señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. Iniciamos otra jornada de clases. No sin antes acotar ciertas cosas. La tarea que mandé para esta semana era realizar, leer, analizar y resumir el capítulo 1 del libro Huasipungo de Icaza. Pero con mucha sorpresa abro los deberes y veo que han cogido de internet y sacan un resumen donde no se resume el capítulo 1, sino se resume todo el libro en 2 páginas. Qué bonito, ¿cierto? Entonces yo alguna vez les dije, yo leo bastante, estudiantes. A mí no me va a venir a engañar con control C, control V y listo, que sacó un artículo del Rincón del Vago. Con eso conmigo no funciona. Yo califico el esfuerzo, la dedicación del estudiante. Los estudiantes que me enviaron hecho a mano, que veo que leyeron y que por lo menos tuvieron el trabajo de hacer a mano, buenas notas. El resto no me responsabilizo de esos deberes, señoras, señoritas estudiantes. ¿Sí? Si mando a leer un capítulo, simplemente usted ponga lo que entendió de ese capítulo, por ejemplo, qué lenguaje emplean, si ese lenguaje todavía lo empleamos en la sierra, lo emplean los indígenas en la actualidad, su punto de vista, su visión, y cómo eran tratados los indígenas, si todavía sigue existiendo ese trato hacia los indígenas, si todavía, no sé, seguimos todavía con esa mentalidad arcaica de que somos blancos y que somos dominantes en la raza, no sé. Todos somos mestizos, aquí no hay blancos, no hay arios, razas puras no hay. Aquí somos todos mestizos. Entonces, señoras, señoritas, señores estudiantes, estará consciente de que la nota que usted va a tener en este deber que me presentó es de acuerdo al esfuerzo que usted realizó, ¿sí? Entonces, yo no he mandado control C, control V, muchos deberes e inclusive de la misma página electrónica me mandan como 4 estudiantes me mandan de la misma página electrónica. Eso no puedo dejar pasar por alto, eso se llama deshonestidad académica, lo cual está sancionado de acuerdo al reglamento de la Ley de Educación Intercultural, a la LOEI. ¿Listo? Entonces usted ya más o menos sabe qué nota tiene de acuerdo al esfuerzo que hizo y lo que realizó. Bien, referente a la clase del día de hoy, vamos a ver organizadores gráficos para comparar la información. Organizadores gráficos para comparar la información. ¿Sí? ¿Qué es un organizador gráfico? Primero definamos qué es un organizador gráfico. El organizador gráfico es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos visuales como círculos, puede emplear rectángulos, cuadrados, rombos, etcétera, ¿sí? Llaves. Entonces, decimos que los organizadores gráficos es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos visuales de diferente tipo para ayudar a expresar conocimientos, conceptos y relacionarlos entre ellos, ver qué relación tienen, semejanzas, diferencias, entre otras cosas. ¿Sí? Eso es un organizador gráfico, es una herramienta pedagógica que nos sirve para, mediante la utilización de símbolos visuales, expresar conocimientos, conceptos y establecer relaciones entre ellos. Puede ser relaciones de semejanza o relaciones de diferencia. El objetivo principal de un organizador gráfico es proporcionar una ayuda visual al estudiante para facilitar su aprendizaje. ¿Sí? Y durante muchos años hemos venido repitiendo lo importante que significa para los estudiantes que puedan aprender y pensar de manera eficaz. El organizador gráfico o los organizadores gráficos le ayudan y le proporcionan esta competencia, ¿sí? El de tener un conocimiento más rápido, una visualización más rápida de la información y por ende usted puede manipular e inclusive memorizar esa información de manera más eficaz.
En la actualidad se aplican técnicas que permiten que el estudiante busque información, ¿no? Procese esa información por medio de la comparación, por medio de la analogía, entre otras cosas, inclusive fundamente esa información por medio de argumentos, ¿no? Fundamente por medio de argumentos lógicos, válidos. E inclusive el estudiante ya puede evaluar esa información. Y sobre la base de estos procesos mentales, el estudiante puede crear nueva información. Esa es una justamente de las finalidades, de los objetivos de la educación y por eso se le da las herramientas pedagógicas al estudiante para que pueda buscar, procesar, fundamentar, evaluar, crear nueva información. Esa es una de las características del proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso tenemos herramientas pedagógicas como los organizadores gráficos. Hay muchos organizadores gráficos y tienen diferentes aplicaciones, ¿sí? Tienen diferentes aplicaciones los organizadores gráficos. Tenemos un sinnúmero de organizadores gráficos que tienen diferente finalidad, ¿sí? Tenemos el mapa conceptual, la red de conocimientos, la red nodal, la espina de pescado o el gráfico de Ishikawa, ¿sí? Hay el mentefacto, hay la V heurística, red de atributos, un sinnúmero de organizadores gráficos que nos permiten a nosotros organizar justamente la información para de esta manera nosotros poderle hacerle efectiva y que nos sirva para nuestra finalidad, para nuestro objetivo. Por ejemplo, nosotros como estudiantes, nuestro objetivo es aprender, aprender, no memorizarse, no grabar, no fotocopiar o no copiar, no control C, control V, sino es aprender. Ese es nuestro objetivo como estudiantes, ¿sí? Entonces decimos, hay muchos organizadores gráficos y tienen diferentes aplicaciones, pero hoy nos vamos netamente a dirigir o vamos a analizar dos herramientas que nos sirven para contrastar o para comparar la información. Dos organizadores gráficos que es el cuadro sinóptico y el diagrama, perdón, el cuadro sinóptico y el diagrama de Venn. El cuadro sinóptico. Vamos a ver qué es el cuadro sinóptico. Nosotros hemos leído, hemos escuchado, realiza un cuadro sinóptico y es más fácil estudiar. Sí, así es una estrategia que nos permite asimilar gran cantidad de información e inclusive categorizar la información. Para comprender e interpretar la información, para eso nos sirve el cuadro sinóptico, ¿no? El cuadro sinóptico está constituido por varias llaves en las cuales se evidencian las ideas principales, ¿sí? Y las ideas secundarias en otras llaves. Nos sirve para categorizar la información. Y una vez que hemos categorizado de manera óptima la información, podemos comprender de mejor manera y es más fácil nuestro proceso de enseñanza o de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es más fácil. ¿Por qué? Porque categorizamos los conceptos y aprendemos cuáles son las ideas principales de tal o cual tema y cuáles son las ideas secundarias. Más adelante ya vamos a ver cómo reconocer las ideas principales y secundarias de una temática, de un texto, de un discurso, entre otras cosas. Un cuadro sinóptico también es conocido como un mapa sinóptico o un diagrama o esquema de llaves, también le llaman al cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y de esta manera poderla comprender de mejor forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el cuadro sinóptico nos sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprender de mejor manera lo que nos está transmitiendo ese texto. Voy a compartir con ustedes, voy a compartir un ejemplo de cómo se realiza un cuadro sinóptico o un esquema de llaves, también le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Le llamamos el esquema de llaves. A ver, déjenme ver.
No está aquí. No, no está aquí el documento. En sí, el esquema de llaves, tenemos en la llave principal, ¿no es cierto? En la llave principal, como su nombre lo dice, la llave más grande, ahí va la idea principal. Por ejemplo, yo quiero hacer un cuadro sinóptico sobre los procesos de aprendizaje o algo más sencillo, quiero hacer un cuadro sinóptico sobre cómo estudiar correctamente. Entonces, la idea principal sería maneras o método de estudio correcto, ¿no es cierto? La idea principal sería, primero, resumir aspectos importantes del tema a estudiar, una idea principal. Otra idea principal, subrayar aspectos en donde se presentan nudos o problemas del momento del aprendizaje. Segunda idea principal. Tercera idea principal, explicitar metodologías de mejor o metodología para poder grabarse más rápido o poder memorizar ciertos aspectos primordiales. Luego, en las siguientes llaves, ya estamos, primeras llaves, idea principal, idea general. Segundas llaves, ideas principales, 3 ideas principales. Y luego vendrán las ideas complementarias, en donde vendrán dentro de las llaves los detalles, los conceptos y cómo realizar cada una de esas actividades. De esa manera nosotros logramos hacer un cuadro sinóptico o un esquema de llaves. Es decir, en otras palabras, estamos categorizando un determinado texto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo partiendo desde la idea general, luego vamos a las ideas principales y por último vamos a las ideas complementarias y detallamos cada idea complementaria. Esa es la correcta manera que nosotros podemos realizar un esquema de llaves, ¿no es cierto? Es muy fácil. Usted primero categoriza el texto, el documento que quiera usted introducir dentro del esquema de llaves. Y luego hace una llave principal en donde irá la idea general de ese texto. Generalmente va el título del texto. Y luego desarrollará ideas principales, 3, 4, 2, dependiendo de la extensión del tema que usted esté haciendo, desarrollará las ideas principales, luego estas ideas principales en ideas complementarias y las ideas complementarias finalmente en detalles o conceptos básicos. Esa es la correcta manera que se emplea un esquema de llaves o un cuadro sinóptico. En resumen, el cuadro sinóptico nos sirve para categorizar un determinado texto y poderlo hacer más comprensible, poderlo hacer más fácil su nivel de aprendizaje. Por eso los diagramas o los organizadores gráficos nos sirven de manera pedagógica. ¿Por qué? Facilitan nuestro aprendizaje, permiten que nuestra mente pueda captar más rápido ciertos conceptos y si nosotros tenemos un texto común y corriente, se nos dificulta el comprender, el entender, el memorizar a veces ciertos aspectos de un determinado texto, de un determinado discurso, entre otras cosas. El cuadro sinóptico también se puede representarse en forma de tabla. ¿Sí? Este modo de presentación es idóneo o es óptimo para textos en los que reflejan elementos a compararse. Por ejemplo, similitudes y diferencias. ¿Sí? Por eso es que también podemos utilizar el mapa, el cuadro sinóptico, el diagrama de llaves, o también podemos utilizar nosotros un cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Donde vamos a poner dos elementos que se parecen en sí, pero que tienen ciertas diferencias, marcadas diferencias. Por ejemplo, en su libro, usted tiene un cuadro de doble entrada, un cuadro comparativo, donde usted tiene ahí sociedades industrializadas versus sociedades en vías de desarrollo y están comparando el nivel de educación, el nivel de preparación en cada una de las sociedades que tienen las mujeres. Recién pasamos del Día Internacional de la Mujer. Venga a colación
Entonces ahí tenemos un cuadro comparativo donde estamos realizando, ¿sí?, las diferencias, comparando las diferencias entre estos dos tipos de sociedades. La educación en mujeres en sociedades industrializadas y la educación en mujeres en sociedades en vías de desarrollo. Y claramente podemos ver, ¿no es cierto?, en el cuadro de doble entrada, cuadro comparativo, que mientras que en las sociedades industrializadas, las mujeres tienen acceso libre a la educación. En cambio, en las sociedades en vías de desarrollo, cerca de 86 millones de mujeres no tienen acceso a la educación. La educación está restringida en las sociedades en vías de desarrollo para las mujeres, para el género femenino. ¿No es cierto? Otro dato que podemos comparar, por ejemplo, en las sociedades industrializadas, las mujeres juegan un papel activo en la sociedad y participan en la vida política y económica de los países industrializados. En cambio, en las sociedades en vías de desarrollo, sí, existe mucha pobreza, mucha discriminación, especialmente en el sureste asiático, en África y en el mundo árabe, donde sabemos que el peor pecado, el peor suplicio es nacer mujer, ¿no es cierto? Más de la mitad de las mujeres no saben leer ni escribir. En el mundo árabe, por motivos de religión, la mujer no tiene derecho a la educación. Y por ende, la mujer es un ente negativo dentro de la sociedad, o sea, no puede pensar, no puede educarse, no tiene derecho al voto, e inclusive en el mundo árabe, la mujer no puede salir sola a la calle, no puede estar una mujer sola en la calle. ¿Por qué? Porque es víctima de la ley del Islam, ¿no es cierto? Muere apedreada porque está solita. La mujer debe andar tapada completamente. La mujer no tiene acceso a la salud, no solo a la educación, sino a la salud inclusive, si no está acompañada o regentada por un hombre. Miren qué sociedades tan machistas, ¿no? Entonces, ahí, volviendo al tema, en estos cuadros, nosotros podemos tranquilamente, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la sociedad industrializada y la sociedad en vías de desarrollo, comparando cómo es el nivel de vida del género femenino, cómo son los accesos en educación, en salud, en vida activa y política de una sociedad industrializada versus cómo es la vida política, perdón, cómo es la vida de las mujeres en las sociedades en vías de desarrollo, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, sin acceso a la vida política, sin acceso a nada. Entonces, en esta tabla tranquilamente podemos comparar, ¿sí?, características de las dos sociedades. Y usted mismo ya puede sacar similitudes y diferencias en cada uno de los datos presentados en esta tabla de doble entrada. Entonces ya tenemos otra herramienta más, otro organizador gráfico que nos sirve para mejorar nuestro proceso de aprendizaje, nuestro quehacer pedagógico, ¿no es cierto? Como estudiantes, también como maestros, nos ayuda bastante a agrupar gran cantidad de información y poderla discernir más rápido. Entonces son herramientas que nos sirven a todo nivel. Luego también tenemos, por ejemplo, inconvenientes. Cuando nosotros estamos en un cuadro sinóptico o en un cuadro de doble entrada, en un mapa de llaves o en un cuadro de doble entrada, tenemos ciertos inconvenientes cuando vamos a comparar dos textos o tres textos que a menudo no tienen solo diferencias, sino también tienen similitudes. Tenemos ese gran problema. Para eso aparece el diagrama de Venn. El diagrama de Venn, que fue inventado por el científico y matemático inglés Venn, ¿sí?, nos sirve para expresar gráficamente esta posibilidad, ¿no es cierto?, de similitudes y diferencias a la vez. Este cuadro fue inventado por Venn, que fue un matemático, científico matemático, más bien para expresar la teoría de conjuntos. Pero, hablando ya en el razonamiento verbal, nosotros también lo empleamos, ¿no es cierto?, para expresar tanto similitudes como diferencias en un texto. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Sí? Sí se puede hacer. El diagrama de Venn, perdón, es un organizador gráfico que posibilita establecer semejanzas y diferencias a la vez entre dos o más objetos, temáticas, conceptos, acontecimientos, entre otras cosas.
Para diseñar el diagrama de Venn es muy fácil, nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto? Podemos hacer tres círculos entrelazados, tres círculos entrelazados, ¿sí? En donde en la zona de intersección o donde se unen los círculos, podemos poner las características comunes o podemos poner las similitudes entre los conceptos que estamos comparando, ¿no es cierto? En la zona de intersección, es decir, donde se intersecan los círculos, ¿no es cierto? Un círculo, dos círculos, tres círculos. Tenemos una zona donde se intersecan los círculos. Ahí podemos poner las características comunes, ¿sí? O en qué se parecen esos conceptos, las similitudes de esos conceptos. Mientras que en la zona exterior de los círculos, donde no se intersecan, podemos poner las diferencias. Y de esta manera podemos ver tranquilamente o podemos analizar de manera clara, precisa y concisa que si, por ejemplo, yo quiero comparar aves con seres vivos que vuelan y con seres vivos que nadan, ¿sí puedo compararlo? Sí puedo compararlo. Por ejemplo, yo puedo poner en los círculos que se intersecan o en los interiores de los círculos, puedo poner el oro. El oro es una ave que vuela, es un ser vivo que vuela. Luego, cuando se interseca ya con seres que nadan, puedo poner el pato, el pingüino, pez volador, etcétera. Y la diferencia, puedo poner, por ejemplo, en las aves que no vuelan, el avestruz, aves que no vuelan, ¿sí? Por ejemplo, el pingüino, perdón. El pingüino no vuela, pero es un ave que sabe nadar. Mire, es un ser vivo que sabe nadar. Entonces, y así vamos poniendo las similitudes y las diferencias de diferentes conceptos utilizando esta herramienta o este organizador gráfico como es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn, tal vez si nosotros hacemos un poco de recorderis, lo hemos visto bastante en matemáticas, en la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Donde utilizamos el diagrama de Venn y también hay otro diagrama de Euler que se utilizan para la teoría de conjuntos, para ver justamente la similitud de los elementos componentes de un conjunto. Esto les doy como un conocimiento general, como cultura general, para que usted sepa que el diagrama de Venn no es netamente que se inventó para el razonamiento lógico, no, se inventó el diagrama de Venn. Venn fue un matemático, un científico matemático que quiso expresar la teoría de conjuntos y ahí inventó el diagrama de Venn. Fue perfeccionado por otro alumno, científico también matemático, Euler, que también comenzó a perfeccionar el diagrama de Venn. Por eso algunos autores llaman el diagrama de Venn de Euler-Venn, diagrama de Euler y diagrama de Venn, que se fusionaron los dos diagramas para poder emplearlos en diferentes ámbitos, ¿cierto? Como conocimiento y cultura general. Con eso hemos acabado de ver los organizadores gráficos para mejorar nuestro conocimiento, ¿cierto? ¿Hay otro tipo de organizadores gráficos? Sí, más adelante los vamos a ver, pero como ya habíamos dicho, los organizadores gráficos, de acuerdo a su estructura, tienen su uso, y por eso el día de hoy hemos visto únicamente tres organizadores gráficos, ¿cierto? Tres organizadores gráficos que nos permiten jerarquizar la información, comparar la información, ¿cierto? Hemos visto el cuadro sinóptico o también mapa de llaves que se llama. Hemos visto el cuadro de doble entrada donde nos sirve para comparar características y similitudes de un determinado texto. Y por último hemos visto el diagrama de Venn donde no solo existen diferencias, sino también existen similitudes en los conceptos que son grandes, que son viables. Entonces ahí utilizamos el diagrama de Venn donde podemos esquematizar estas similitudes y estas semejanzas o estas diferencias de manera más clara que nos permite visualizar y razonar más rápido. Esas son una de las características de los organizadores gráficos para comparar la información. Bien, el siguiente tema que vamos a tratar son estrategias para identificar las ideas principales en un texto. Estrategias para identificar las ideas principales en un texto, ¿sí? Antes de aprender cómo identificar las ideas principales y secundarias de un texto, es importante que entendamos bien ambos conceptos.
qué son ideas principales y qué son ideas secundarias en un texto, ¿no es cierto? Un texto se encuentra compuesto por diferentes mensajes codificados de forma jerárquica, con el objetivo de que la información que transmiten o que nos transmiten sea comprendida de manera óptima, ¿no es cierto? Y faciliten comprender esa información que nos transmiten. Estos mensajes son las ideas que pueden dividirse en ideas principales e ideas secundarias. El uso de las mismas en un texto indica que se domina de forma correcta un idioma y que la comunicación entre emisor y receptor, sea efectiva, ¿no es cierto? Sea efectiva. Entonces, un texto siempre tiene ideas principales y tiene ideas secundarias. Las ideas principales son las más importantes que le dan sentido al texto, ¿sí? Para saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, debemos saber qué son cada una de ellas. Entendamos bien qué son cada una de ellas. Las ideas principales son, son las que representan la parte fundamental del texto. Es decir, las ideas principales es la hipótesis o premisa del mensaje sobre que el resto de ideas se apoyan y tienen sentido, cobran sentido, ¿no es cierto? Sí, las ideas principales, repito, son las que representan la parte fundamental del texto. Las ideas principales son las que representan la parte fundamental del texto. En cualquier texto puede existir una idea principal y esta es la columna vertebral del texto, ya que sin ella se formaría un compendio de oraciones sin sentido, palabras sin sentido y ni coherencia entre sí. La idea principal puede aparecer de forma explícita en el texto o puede aparecer de forma tácita o implícita. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de que cuando se encuentra de manera expresa, ¿sí? De manera explícita en el texto, es decir, nosotros le podemos ver, nosotros podemos definir si esta es la idea principal. Aquí está clarito, está hablando el texto, por ejemplo, de los adolescentes y el uso del celular. Está hablando de eso el texto, mira cómo se repite a cada rato. Los adolescentes y el uso del celular cada vez es más indiscriminado en todos los ámbitos. En la calle, lo cual les distrae para el momento de verificar peligros, etcétera. Mire, aquí está. La idea principal es el uso del celular en los jóvenes. Mire, la idea principal está de manera explícita, ¿no es cierto? Es decir, de manera expresa, yo le veo ahí, ¿no es cierto? Le veo, digo, sí, esta es la idea principal. Pero puede suceder lo contrario. La idea principal no puede estar expresada de manera explícita, sino más bien de manera implícita o de manera tácita. Es decir, no está explicada, pero todo el compendio de ideas de ese texto le van llevando a usted, estudiante, a que usted mismo razone, piense y descubra cuál es la idea principal de ese texto, ¿no es cierto? Cuando se encuentran de manera tácita el texto o implícito, el autor busca de varias maneras que el emisor sea el que descifre, tras leer, razonar y comprender el texto, descifre la idea principal. Hay muchos libros de razonamiento, especialmente de razonamiento verbal, en donde a usted no le dan la idea, no le dan de manera expresa o explícita la idea principal del texto, sino más bien a usted le van guiando, le van encaminando, le van poniendo ideas para que usted, estudiante, como lector, sea el principal actor de ese proceso de lectura y sea usted quien, tras leer, comprender y entender el texto, descifre cuál es la idea principal. Mucho ojo, razonamiento verbal. ¿Sí? Por lo tanto, la idea principal siempre es la que aporta de manera lógica al texto y le permite la construcción de su estructura, formando la base que sustentará a las ideas secundarias o ideas derivadas también, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la idea principal es eso, es la parte fundamental del texto. La idea principal representa la parte fundamental del texto. Mucho ojo.
Trucos para identificar las ideas principales y secundarias en un texto. Vamos a ver unos trucos así para poder identificar las ideas principales y secundarias en un texto, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo expresado, lo que ya dijimos anteriormente, que el texto, la idea principal en el texto puede estar de manera explícita, perdón, o de manera implícita. Nosotros vamos a mostrar cuáles son las características en las que debe usted fijarse, estudiante, para así saber cómo identificar las ideas principales y también las ideas secundarias en un texto, saber diferenciar entre una idea principal y una idea secundaria, ¿no es cierto? Hablando ya jerárquicamente dentro del texto. Características de las ideas principales. Vamos a ver qué características presentan las ideas principales, ¿ya? Las ideas principales son la base del texto. A su alrededor surgen el resto de ideas. Primera característica, las ideas principales son la base del texto. A su alrededor surgen el resto de ideas. Siguiente característica, pueden aparecer de forma tácita, es decir, de forma implícita. Está ahí, pero no la podemos ver. Tenemos que leer, releer, razonar y comprender para poder sacar la idea principal de ese texto. ¿Sí? Puede aparecer de forma tácita, es decir, no aparecer explícitamente para que el lector la encuentre. Aunque no aparecen de forma clara, se sabe que existe esa idea y se mantiene durante todo el texto. Mucho ojo. Por eso hay que leer, analizar, y luego de eso, ver cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria en un texto. Es un llamado de atención a ustedes, señoras, señoritas, señores estudiantes, porque parece que no estamos realizando comprensión lectora. No nos gusta leer. Ya está comprobado. Siguiente característica de la idea principal. Reconocer la idea principal es muy fácil, ya que si éstas se eliminan del texto, el texto pierde todo su sentido y las ideas secundarias no tienen el sustento en que apoyarse. Esto les hace ser independientes del resto. Las ideas principales son independientes del resto de ideas, aunque se apoyan en las secundarias para aumentar su nivel de comprensión. Así es. Una idea secundaria sin la idea principal no tiene validez, no tiene sentido. Pero la idea principal le da validez y sentido a la idea secundaria y es más, le ayuda la idea secundaria a aumentar el nivel de comprensión de la idea principal. Mucho ojo, razonamiento verbal. Listo. Seguimos, estudiantes. Características de las ideas secundarias. Las ideas secundarias tienen ciertas características que usted las va a ver claramente en los textos. Si lee de manera comprensiva, lee respetando los signos de puntuación. Mucho ojo. Respete la coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte, respete entre comillas, entre otras cosas, ¿no? Respete los signos de puntuación el momento que usted realiza una lectura. De ahí está haciendo también, empezando ya comprensión lectora. Porque si usted omite un signo de puntuación, le da otro sentido a la frase, le da otro sentido al texto. Mucho ojo, ¿no es cierto? Características de las ideas secundarias. Como las ideas principales nacen, pero como ya, vamos a ver, características de las ideas principales. Hasta ahí hemos visto las ideas principales, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señoras, señoritas, señores estudiantes? Por favor, me manda a mi correo o a mi WhatsApp principal. Las ideas secundarias no debemos nosotros de ver mucho porque generalmente ya sabemos que las ideas secundarias, como su nombre lo dice, no son tan importantes. Se derivan de la idea principal. La idea principal les da sentido. Y si no existen ideas principales, no va a haber ideas secundarias, ¿no es cierto? Una. Dos, las ideas secundarias dependen obligatoriamente de las ideas principales, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Otras recomendaciones o ciertas estrategias para identificar las ideas principales en un texto, ¿sí? Por ejemplo, para identificar la idea principal en un texto, podemos observar cuál es la palabra que más se repite o la frase que más se repite y domina todo ese párrafo, todo ese texto. Esta palabra representará un objeto, una persona, una cualidad, o el grupo de palabras será una conceptualización básica de algo.
alrededor de lo que gira todo lo demás. Mucho ojo. Para poder identificar ideas principales en un texto, siempre debemos observar cuál es la palabra o cuál es la frase que más se repite en esa oración. ¿Sí? Entonces, esa será la idea principal. Mucho ojo, porque a veces el autor puede utilizar sinónimos para representar esta idea principal o esta palabra que nos va a llevar a la idea principal. Mucho ojo, ¿no es cierto? Una vez que identifique usted la palabra que más se repite, es muy fácil encontrar la oración o frase central del párrafo, ya que todas las demás oraciones girarán o tendrán relación en torno a esta oración principal del párrafo. Mucho ojo, ¿sí? Y con eso, estas recomendaciones, nosotros hemos podido discernir, hemos podido analizar cómo identificar la idea principal en un texto. ¿Listo? Preguntas, dudas, por favor, a mi WhatsApp personal. Como me parece que todavía no está claro cómo hacer resúmenes, vamos a ver el resumen. ¿Sí? El resumen. ¿Qué es el resumen? ¿Qué es el resumen? Ojo, el resumen es un escrito que permite al lector informarse del contenido de un texto escrito, ¿sí? Puede ser una conferencia, puede ser una disertación, o incluso las clases diarias de un profesor o dadas por un profesor, se puede hacer un resumen. Sí, eso es un resumen. Según el diccionario de la lengua española, resumir, ¿qué es resumir? Resumir es reducir a términos breves y precisos o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto, de un texto, de un discurso o de una materia. Ya tenemos clarito el concepto de lo que es resumir. Para los jóvenes que llaman, me dicen, vea, pero es que el primer capítulo tiene 32 hojas. Sí, lea y reduzca a términos breves y precisos o considere tan solo lo esencial de lo que leyó, del capítulo. Mucho ojo. ¿No es cierto? Con eso queda claro. En otras palabras, resumir es una representación abreviada y precisa del contenido de un texto oral o de un texto escrito, sin interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. En el caso de que yo les mando a hacer el resumen de Huasipungo, en esta clase, ojo, ahí está el deber, segundo capítulo de Huasipungo, leer y resumir. Entonces usted va a hacer la interpretación, ¿no es cierto?, de este texto escrito y va a ponerlo de manera precisa y de manera concisa el contenido más importante. Y ahora sí le autorizo a que ponga su crítica personal expresa de usted, autor del resumen. Le autorizo a que ponga eso, porque eso es lo que me interesa, ver qué usted entendió, que usted comprendió de esa lectura y de ese libro, que es un ícono dentro de la literatura ecuatoriana, del modernismo ecuatoriano. Mucho ojo. Bien, estructura de un resumen. ¿Cómo está estructurado un resumen? ¿Cómo está estructurado un resumen? Vamos a ver la estructura de un resumen. Fácil. El resumen simplemente tiene la referencia, que es el título, ¿no es cierto? O la referencia también, en el caso de que yo les mando a hacer el resumen del libro, ahí puede ser, identifica y localiza el documento original. Entonces ahí pondrá Huasipungo, del libro de Jorge Icaza Coronel, ¿no es cierto? Ya vamos a ver. Identifica y localiza el documento original. Hay que indicar los siguientes elementos. Autor, Jorge Icaza Coronel. Título del libro, Huasipungo. Fuente, editorial, hay de varias editoriales, ¿no es cierto? Fecha de publicación y páginas. Hay varios tirajes, eso bueno, no puede importar mucho. Pero ya le estoy poniendo en la referencia, ¿no es cierto? Título, primerito, autor, título, Huasipungo, autor, Jorge Icaza Coronel. Fuente, web electrónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Primer paso en la estructura de un resumen, la referencia. Luego viene el cuerpo del resumen, que es la representación del contenido original. Representación, es decir, es lo que usted realiza, su aporte como estudiante. Pone los aspectos más importantes de ese capítulo. Y luego vendrá la firma, que es opcional, ¿no es cierto?
la firma que identifica a la persona que ha elaborado el resumen y le adjudica la responsabilidad del mismo. En este caso, lo que más me interesa es la referencia, el cuerpo del resumen. Nada más, bien realizado. ¿Verdad que ya estamos viendo cómo realizar un resumen, la estructura del resumen? Cualidades que debe tener un resumen. No debe contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. Mucho ojo. No debe contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. ¿Sí? Mucho ojo. El lenguaje debe ser claro, debe emplear palabras de uso corriente, no necesariamente las que use el autor, pero usted sí puede hacer un comentario, por ejemplo, en este caso de Huasipungo, de tipo de lenguaje que está utilizando el autor, ¿cierto? ¿Eh? Entonces, el lenguaje no es el mismo, no es el usual que cualquier autor emplearía para cualquier libro, para cualquier obra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es un lenguaje icasiano el que utiliza el autor. Mucho ojo, mucho ojo. Eso también debe estar dentro de sus perspectivas de su resumen. Al resumir no debe puntualizarse citas textuales ni referencias particulares, así es. Cuando resumimos ya no pone cita textual, no, es lo que dice el libro. Simplemente interprete usted. Se escribirá utilizando la tercera persona. Siempre se utiliza la tercera persona. Es como cuando usted hace cualquier documento académico. La tercera persona. No poner yo pienso, yo creo, desde mi punto de vista. No se utiliza la primera persona, se utiliza la tercera persona. Desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de los derechos humanos, esto, etcétera, etcétera. Tercera persona. No se utiliza la primera persona, ¿no es cierto? Se utiliza la tercera persona gramatical con el fin de mantener la objetividad que su texto exige. Siguiente punto. Debe seguir el orden de interés de quien redacta, es decir, de lo que él considere más importante. Desde lo más importante a lo menos importante, terminado el resumen. Con todo esto, jóvenes, señoras, señoritas y señores estudiantes, hemos visto la clase de hoy. El deber está clarito en la matriz de planificación. Realizar un resumen del capítulo 2 del libro Huasipungo. Con todo lo tratado en clase, todo lo que hemos tratado en clase, por favor, nos sirve para nuestro resumen, ¿no es cierto? Mucho ojo. Con esto, señoras, señores estudiantes, por favor, los deberes yo recibo solo hasta el día jueves 10 de la noche. Si usted me escribe el viernes a las 7 de la mañana, me manda el deber, ya no le califico, tiene 0. A menos que usted justifique debidamente antes. Antes. No, el viernes, es que ayer no le pude mandar, por eso le mando hoy. Negativo. Una buena tarde, un excelente fin de semana. Señoras, señores estudiantes, cumplan a cabalidad, por favor, las tareas. Esto les va a servir inclusive para graduarse de bachiller. Que pasen un buen fin de semana.